Gracias, gracias, Bueno, gracias. hoy Bueno, tengo como cosas que nos quedaron pendientes de la revolución solar. Primero, que es el reconocimiento de ciclos vitales, sumándole nuevos. Uno de ellos, algunos ya lo sabemos, pero ahora lo vamos a combinar con la revolución solar. Una de ellas es el retorno del ascendente, que no retorna, o sea, por más que Liliana Ortiz diga, yo lo he estado comprobando un poco, no es cierto que siempre retorna a los 33. Por ejemplo, a mí ahora a los 36 me va a retornar el ascendente en Aries y no tengo 33. Entonces, eso, cuidado que se puede mover, que no es tan fijo. Después el otro caso que es cada 19 años, 18, nos encontraremos que a la persona le retornan los nodos. Entonces es muy importante mirar el rol del retorno de los nodos. Yo siento mm, que en términos profundos o psicológicos, la verdad que el retorno nodal es una buena noticia. Yo lo veo bastante como un tránsito auspicioso. No digo que sea fácil porque depende del laburo de que la persona haga consigo misma. em, Siempre nos vamos a tratar de poner en esta situación de que si una persona no va a terapia, no le interesa la astrología, no se piensa ni se con emociones, no registra nada de sí misma, actúa como yendo como un caballo hacia las cosas, nada va a ser auspicioso, ni un retorno de Júpiter, ni un retorno de los nodos, nada. Lo que vemos con los nodos es los frutos de las cosas que hemos ido construyendo en el tiempo sobre nosotros mismos. Es muy interior el retorno nodal, es un procedimiento profundamente interno, es un procedimiento de sanar, a entender, comprender, laburar, no sé, y voy a usar la palabra sanar porque me parece que quizás es lo único que puede hacer como hacer más livianos ciertos dolores internos, no porque los dejemos o los olvidemos, sino porque ya no nos definen. Ciertas circunstancias que justo en Historia de la Astrología hablaba, bueno, ¿qué onda el paradigma de sanar? ¿Por qué siempre tenemos que sanar? ujú, Bueno, sí. es todavía debatible eso, ¿no? ¿Qué sanamos o no dentro de lo kármico? Lo kármico usa bastante esa palabra, pero como estamos dentro de la lectura de nodos, bueno, la vamos a traer como parte del paradigma de lo kármico, ¿no? Pero cumplir un karma y sentirse libre de alguna manera genera alivio, ¿no? Eh, y acá si uno es más kármico, de mirada un poco más astrogenealogía o cosas que tengan que ver con el recorrido del tiempo, de nuestras historias familiares o todo, como que un poco acá llega como a conclusiones el retorno del no. Después, lo que ya no hemos cansado de ver durante todo el año, ya no voy a repetir esto porque se ha evaluado, se ha visto todo, hemos tenido mucho tiempo. Acá le puse Plutón y Saturno. Obviamente, el ciclo de Júpiter y Saturno, el ciclo en el que está, o sea, recuerda la memoria, está en cuadratura, está en conjunción, está retornando, está en descanso, momento de descanso, eso es muy importante. Cuando Júpiter y Saturno no hacen tránsitos y están en descanso, es un año tranqui. No es lo mismo los 30, no es lo mismo, bueno, los 36 el retorno de Júpiter después, bueno, estas edades que vamos marcando. Después la casa de los planetas transpersonales, tanto en la carta Radix como en la anual. Dijimos que los planetas transpersonales no representan en sí mismos para un individuo ciclos personales porque no puede vivir los mismos ciclos que hemos analizado Júpiter y Saturno, recordando un poco lo de la teoría. Lo que importa con los transpersonales en una carta natal es a qué casa están interpelando, a qué casa y qué conexión hacen con mi carta o en tránsito con algún planeta personal mío. Con el personal y el transpersonal va a poder mediar en mi vida cotidiana. Por eso nos interesa cuando está cerca de un personal, porque así puede bajar a mi individualidad. Cuando está separado y sin conexión con el resto de la carta, no es en sí mismo significante para el individuo, sino más bien es parte del contexto que está viviendo, político, social, cultural, histórico, etcétera, ¿no? Pero sí nos va a interesar la casa en la que esté, porque va a estar en esa casa mucho tiempo, y en la casa que toca en la revolución solar o en lo anual, ¿no?
Después veremos los ángulos y los aspectos predominantes, es decir, si es una carta, ese año es una carta, lo que no habíamos visto, por ejemplo, de qué pasa con los aspectos de la revolución solar. Bueno, es una carta que predomina las cuadraturas, eso lo analizaré. Es una carta que predomina los sextiles y trígonos, eso analizaré. Es una carta que predomina las conjunciones, bueno, la analizaré con recuerdo a los modelos planetarios. Yo sé que vos has estado con Sharon, Sharon lo enseña muy bien, y yo a Nadia se le enseñé el año pasado, a modelos planetarios, no sé, el cuadrado de rendimiento, gorro mágico, estas cosas que son como si, formas en las que se interpreta la carta, ¿no? ¿Qué Sí, 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 lo significa? Bueno, vimos. esto lo vuelvo a traer. Lo vuelvo a Ok. traer, ¿qué es lo que predomina de aspectos? Perdón, sí, no te escucho. No, 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 decía que sí, que ok, confirmaba que sí, lo había visto con Sharon. Ah, sí, lo sé, Sharon le enseña impecable, así que confío plenamente. Em, Claro, si predominan cuadraturas, bueno, tendré que leer que es una cualidad particular de esa carta, ¿no? Si predominan los trígonos, tendré que interpretar. Predominan los sextiles, interpreto. Predominan las conjunciones, bueno, me quedo como esos otros lugares más. Y lo que ya hemos visto, el ángulo 4 7 como el secundario versus el 10 y el 1, ¿no? Como angularidad, que significa el regente de la carta, o el poder sobre el medio cielo, que es la carta, el planeta más alto dentro de la carta ese año, entonces lo que va a teñir de iluminar al resto de los planetas, ¿no? Si está en la 10, si está en la 7 va a ser vivido ese planeta a través de un vínculo con un otro, si está en la 4 lo voy a poder entender desde los raíces o desde los pies de lo familiar, desde mis orígenes, ¿no? Como hay algo en todo eso que pueda también sumar en la interpretación. Ahora, lo que vamos a tratar de interpretar es la determinación de periodos, que es decir, el cuándo. Yo acá esto lo he puesto en esta que se llama práctica de tránsitos, que también las habían, no, quedó pendiente para recordarles que estaba esta actividad viva. No sé si la hicieron porque fingimos demencia, vieron cómo somos, No me re olvidé. fingimos demencia, pero estaba, quiero recordarles que está la práctica de tránsitos acá, ¿no? Júpiter, Saturno, Urano, Neptuno, que incluye a los transpersonales. Y como íbamos a ver un poco la relación del cuándo, vamos a ir viendo las formas en las que podemos interpretar el cuándo, ¿no? La revolución nos da la posibilidad de que al ser tan chiquita, es más fácil de organizar y medir temporalmente, porque yo puedo planificar un año entero, como lo hacemos siempre a fin de año, planificamos en lo que voy a hacer el próximo año, y en los periodos mejores para otros. Si yo me volviera una persona bien capricorniana, que es el gran valor de Capricornio, bien estructurada, ordenada, ya que es visto como algo malo esto, pero en realidad es como bárbaro, ¿no? Yo podría decir, sería un excelente astrólogo en ese sentido, astróloga, ¿no? Porque empiezo a decir, bueno, tengo mi revolución solar, tengo mis tránsitos anuales, voy mirando en qué momento me conviene cada cosa, ¿no? A ver, si yo quiero sacar un libro, quiero hacer un proyecto con sociedad, quiero casarme, quiero viajar, quiero... Este año son mis propuestas, quiero que me cambiar el trabajo, quiero encontrar algo que me apasione, quiero, no sé, etcétera. Acá están las preguntas, y es más fácil y es más asertiva la revolución solar justamente para encontrar el cuándo de ese año. Por eso, lo que pasa es que como estamos tan disociados, creo que es algo cultural, no es algo que es lo que debe ser en sí del ciclo personal, ¿no? Es que nosotros tenemos como un año oficial, ¿no? ¿Me explico? Que el único que cumple con ese año oficial es el signo Capricornio. Yo sé, Capri sufre un montón porque siempre su cumpleaños es Año Nuevo, Navidad, sus amigos no estuvieron, el resto iba todo el año a los cumpleaños de los amiguitos y nadie venía al mío. Banco, entiendo completamente. Pero lo cierto es que el calendario oficial del Estado, del trabajo, del orden de las leyes y las estructuras más fuertes son capricornianas y eso tiene completamente todo el sentido porque es
el Estado, las leyes, la estructura, el trabajo, ¿no? O sea, coincide, la sincronía es ahí máxima, máximo, ¿no? Con Capricornio. Ahora, no sé, si uno es de Libra, de, no sé, Piscis, a Aries, no sé, como, yo después decir, ay, en mi año empezó ahora y soy de Aries. No, hermano, las vacaciones son en enero, ahora tenés que volver a dar clases, me da igual que tu año para vos empezó, no puede ir en contra de las leyes. El resto de los signos les pasa que tienen que ir en contra del año oficial, ¿no? Entonces, es más difícil para los demás reconocer sus ciclos a los otros signos, porque no se sienten como representados por lo oficial o lo estructurado, ¿no? Del orden del tiempo. Eso va generando que cada uno se sienta como un poco fuera de ese tiempo, salvo Capricornio, ¿no? Como que siento que es la mayor potencia que tiene. Yo entiendo lo otro, lo emocional o lo demás, ¿no? Pero uno le diría a un capricorniano y una capricorniana tarde o temprano, esto te va a ser favorable, ¿no? A la larga. Cuando uno es más Sí, grande, la gente que quiere sí está con vos. Genera familia de verdad, cercana, ¿no? Es el amigo de la escuelita o del secundario que es un imbécil, hoy ni le puedo hablar porque ni me cae bien. La gente que va a estar con vos va a ser lo importante, eso es también interesante, ¿no? Pero bueno, al resto de los demás que cumplimos muy fuera de ese orden, ¿no? Tenemos otro ritmo. Entonces, el orden siempre empieza con el cero mío del inicio del sol, no con el cero estatal o ordenado de las leyes. Entonces, para el resto es muy difícil encontrar su ciclo, ¿no? Y en eso tengo que poder, como astrólogos, nosotros somos cazadores de ciclos de los demás, ¿no? De procesos. Le decimos cazadores porque no es fácil encontrarlos, ni poder significarlos y tejerlos con la información. Y eso para eso estudiamos un montón, ¿no? Para poder encontrar el ciclo del otro de una manera asertiva, ¿no? Yo creo que si me decís hoy en historia de la astrología me quedaba bueno, en contemporaneidad, ¿cuál es la función del astrólogo? ¿Y es sanar a los demás? ¿Es hacerlos integrar la carta? O quizás yo lo diría más así como encontrarle los ciclos a los otros, ¿no? Por lo menos que lo reconozcan, sus tiempos, sus ritmos, su forma, en qué cosas está eh, encontrando el cuándo o el cómo, ¿no? De esa situación. Quizás no le solucionamos el ciclo porque hay algo de la autonomía y de la decisión de los otros que no intervenimos, pero sí podemos notarle que algo se repite, que algo inicia, que algo cierra, que algo está tenso, que necesita ser resuelto, ¿no? Y acá encontraríamos esto que les digo, por ejemplo, de los ángulos o de una revolución solar llena de cuadraturas. Y yo lo que puedo pensar automáticamente como astrólogo es que algo no está uniendo a las partes, ¿no? Que hay una tensión de las partes. Más allá de que no pueda verlo o súper tradicional, te vas a morir, súper trágico, o no, sí, la revolución, las cuadraturas son bárbaras, amiga. No, bueno, y como los dos extremos. Bueno, no, el punto del medio, ¿no? El punto del medio en este caso. Es intenso porque yo tengo que resolver, cuando veo mucha cuadratura en una revolución solar, tengo que entender cuál es la tensión que no está resolviendo. Le tengo que dar pistas, le tengo que dar información de eso, porque ¿qué es lo que da? No porque yo me lo sé y me lo invento y lo veo. No, porque la tensión de las cuadraturas tengo que ver cuál predominante es. Ah, es fija la cuadratura, es mutable, es cardinal. Bueno, ahí ya dejo entre todos esos elementos, ¿no? Eh, entonces aplico la teoría de aspectos, ¿no? ¿Cómo se lee una cuadratura? ¿Cuál es la tensión? Aries, Capri, Libra, no sé si estuviera en una cuadratura, ¿no? Si veo una carta muy conjunciones, bueno, entonces diré que es un año de inicios, que todo va a parecer medio un poco confuso e intenso, pero que se va a ir desenvolviendo. Es muy probable que se empiece algo sin tanta forma, que sea una semilla de un inicio. Bueno, lo iré mirando en ese lugar. Si veo buenos trígonos, bueno, diré, es un gran año, tener cuidado con exagerar el elemento que sea, ¿no? Si veo un trígono de agua de fuego, de tierra, cuidado con llevarlo al trígono al máximo, ¿no? Como que tope con todo, ¿no? Podré poner eso, pero diré, claro,
Eso está bárbaro y es una gran oportunidad, ¿no? Cuando además el Sol toque alguno de los puntos del trígono, lo va a despertar, ¿no? O de la cuadratura va a pasar lo mismo, o de la conjunción. Entonces, esto también son momentos que yo puedo encontrar, ¿no? Lo que estamos aprendiendo es cómo medir, ¿no? Cómo medir y encontrar los periodos. Nunca es igual para todos, son un montón de formas. No es una ley así, seguí estos 12 pasos y encontrás, ¿no? Pero sí son muchos, ¿no? Por ejemplo, los tránsitos por el radix, ¿no? Que dijimos. Eh, si yo sé que, por ejemplo, Júpiter y Saturno se van a extender muy poquito durante ese año. Como muchos se irán a correr una casa si está como en el momento de avance y retroceso, que Júpiter sí se va a avanzar una casa seguramente, porque a veces entra como en el año al próximo y vuelve otra vez, es bastante retrograda, entra al anterior y vuelve. Saturno se va a quedar en la misma casa, es muy probable durante ese año, a no ser que sea el año, cada 2 años y medio que cambia, ¿no? En el caso de ahora, por ejemplo, eso ahí uno aprende los tránsitos anuales o todos los años deberá saber qué tránsitos hay, porque no es solo lo sabe porque quiere predecir a la gente qué le va a pasar en general, sino porque es un trabajo de nosotros saber que es muy probable que si Saturno está siempre pululando entre Piscis y Aries, en la carta deberé ver, ¿no? En una carta de revolución solar, sobre qué casas le va a avanzar en el año, ¿no? Y hasta dónde se va a ir. Entonces, si yo, por ejemplo, encuentro una carta natal, me fijo si a esta persona le va a caer en Piscis o le cae en Aries, y si cae en Aries, en qué lugar avanza, ¿no? Si está entrando, él se va a mover al anterior, pero si está como en el primer año del signo, no va a moverse, se va a quedar ahí. Entonces es muy... Y ahí voy generando lecturas, ¿no? Sobre eso. Después las revoluciones lunares, que está la revolución lunar del año, que es la que vuelve al mismo lugar natal en tu signo Sol y Luna, ¿no? Que esa es una técnica de revolución lunar. Por ejemplo, yo siempre en temporada, por ejemplo, mi lunación, que es un proceso muy particular, es la luna llena en Cáncer que solo ocurre en Capricornio, que siempre es muy intenso para mí el periodo donde la luna llena de Capri me pone la luna nueva, o sea, mi luna en Cáncer. Pues es el verdadero lugar de la luna, o sea, es el domicilio real de la luna, es la luna llena en Cáncer, que solo ocurre en Capricornio, ¿no? Entonces siempre, después cuando flashé con eso, le digo, uno encuentra como los propios ciclos a la larga de su vida. Cuando empecé a hacer como el análisis de todas las veces que me había pasado algo intenso en mi vida, siempre había sido ese periodo donde estaba la luna llena en Cáncer. Yo pensaba que era algo de mi cumpleaños durante mucho tiempo, porque encima es como muy cerca de mi cumpleaños, es el pre, además se suman. Entonces, es una cualidad de mi tiempo, a eso es lo que yo me refiero con encontrar los ciclos de los otros. Uno como astrólogo acompaña a que el otro encuentre su ciclo. Lo que pasa es que va a depender el tipo de consultante, ¿no? Acá quiero hacer este paréntesis. Si es una persona que no quiere ni le interesa, pero le gusta hacerse la revolución solar porque es algo que le suma, pero no sabe nada de astrología, difícil como hablarle como de estas cosas. Uno va como a tema más simple, más fácil, Ahora, si es una persona que viene estudiando hace un montón de años, además se dedica a esto, uno habla en otros términos, ¿no? Y ahí está bueno eso, ¿no? Pues ahí vos le das las herramientas más profundas, ¿no? Le ayudas a acompañar a ese ciclo, ¿no? Que son periodos que en general se van a repetir en la persona, ¿no? Pero son muy difíciles porque tiene que ver con la historia de la persona. La persona tiene que estar disponible a contarse su historia, o encontrar sus épocas, o congeniarse con el ciclo, ¿no? Entonces, por eso digo, bueno, pero la revolución mensual, por ejemplo, lunar, es una gran estrategia para la astrología horaria, por ejemplo. La astrología horaria es más chiquita que la revolución solar, es decir, busca en el mes o en las semanas. En una semana y en un mes mejores oportunidades para. ¿Y cuál es el único que
en corto plazo sirve, es la revolución, la luna. Entonces la revolución mensual sería que el día de ese mes, cuando aparece mi luna, por ejemplo. No sé, vamos a pensarlo. Yo tengo luna en Cáncer, las temporadas de agua se llevan bien mi luna con el sol, entonces hay un trígono. Otra cosa es que sea, por ejemplo, una de aire o de fuego, porque se llevan un poco bastante mal, siempre en tensión, ¿no? O en una oposición con la Tierra, ¿no? Entonces, uno ahí también encuentra su propio ciclo con las lunas, ¿no? Para poder elegir oportunidades dentro de un mes o una semana. Si la persona viene, por ejemplo, ahora me pidió una revolución solar, le describo el mail que dice, un poco para que vean las situaciones reales, ¿no? A ver. Quiero leerles porque este es como el ejemplo más. Ah, claro, es una persona que claramente sabe bastante de astrología, es astróloga. Me dice, en esta revolución solar quiero hacer hincapié de que si habrá mudanza, ya que estoy en la refacción de la casa vieja de mi mamá, para irme a vivir allí. También quería ver cuestiones sentimentales y de amor. Y por último, tema de salud, si se puede, ya que este año tuve con muchos problemas de salud y me la pasé en los médicos haciéndome estudios. ¿Sí? O sea, yo acá tengo que enfocar toda mi mirada en esos temas que me ha pedido, principalmente. Después iré poniendo en secundario lo demás que se relaciona, ¿no? Pero bueno, ¿qué me va a llevar a mí? Pensémonos en actividad, ¿no? Si dice que si se va a mudar o no, ¿qué cosas miraría? Urano. Yo ¿Perdón? miraría Urano. Urano, digo, yo miraría. Sí. También miraría la luna. Miraría dónde está Acuario. También. Yo miraría esas cosas. ¿Algo más? Casa 4 y Em, 6. Hola Nadia, buenos días. Hola, Perdón, Hola, nadie te Nadie. escucha. casa 4 y 6 decía yo por ahí, ¿Las seis por qué? Me por el interesa cambio de eso. rutinas, capaz. Porque uno cuando Bueno, se muda tenés que implementar por ahí nuevas cuestiones, ¿no? y no sé si las seis. Yo lo usaría más para el tema de la salud de ella. ¿Eh? Miraría la anterior de su revolución solar, porque evidentemente lo que me está dando información es de la anterior. Y ahí deberé comparar con la otra. Yo creo que podría poner algo así como Mercurio como otro planeta o Géminis, Urano en Géminis, ponele. Podría mirar la 11 o la uno quizás. Yo iría más por esas más asociadas a la Luna, Mercurio, Acuario, digamos, Urano. Yo creo que a las 6 le usaría, sí puedo usarla para eso. Pero viste que la rutina ya la haces en tu casa, ¿no? Es lo diario, no aquello que es inusual. La 6 es una casa muy usual, digamos, cuando ya se ha establecido. Piense que las casas de tierra son casas que establecen cosas, que las endurecen, ¿no? Sí la vería para el tema de la salud que me pidió, por ejemplo. Me fijaría cómo ha estado captada la anterior de esta, ¿sí? Y el tema de lo vincular, bueno, ¿qué es lo obvio? ¿Qué es lo que miraríamos en lo vincular? La 7 y la La 7, 5. ¿qué más? Depende qué tipo de vínculo tenga. La 5 me gusta, sí, le sumaría la 5. ¿Qué más? Venus. También mira, sí, Venus, la luna, depende de qué tipo de vínculo tenga, también lo mismo. Si es algo pasajero o es algo de matrimonio o algo así. Saturno, también miraría yo. Mira, qué curioso. ¿Vos, Nadia, qué opinás? Me interesa ahí Saturno. ¿Por qué Saturno? Yo creo que habla del compromiso, Saturno también. Y si tiene aspectos en la luna, más que más.
Me sorprende que no hayas puesto ni a Venus ni a Marte. O sea, nombraste todo menos a Venus y Marte. Es increíble lo Pensaba en cegada que Marte. está con la forma de mirar sus vínculos. Más allá de que estoy de acuerdo con ese argumento, lo miraría en segundo lugar, porque en realidad es el lugar donde ha caído la Venus, principalmente, ¿no? Porque en realidad ella está diciendo el amor, el seducir, encontrar a alguien primero, eso es más de Venus, ¿no? Porque el Venus es más hacia afuera, ¿no? La luna es algo que quizá a veces ella lo oculta, ¿no? Porque uno no está queriendo mostrar la luna a todo el mundo, ¿no? Es decir, mis Claro. emociones. Y encima un random con el que me junté una vez, no, más me llevo lo mío, ¿no? Más me lo Claro, llevo. En cambio, Venus me pondría linda, me pondría como a predisposición de seducir, de estar en eso, ¿no? Ver. Y después Marte, que es el lugar también puede ser como de. La tradicional dice estas cosas como que es el hombre, todo eso es medio. Pero sí también el sentido de que si ella va a ser la que active o le van a activar o desea que le activen o no, como esto de quién encara, cómo se busca. Y ahí sí metería a Saturno y a la Luna, Paniles, en segundo lugar, pero sobre todo por la forma en la que ella tiene de relacionarse en sí, porque si ella está buscando, viste que hay gente que a veces viene con esos lugares un poco más superficiales de crear, tengo la casa, el auto, ahora tengo que casarme y tener hijos. Y es un psicópata, o está re mil loco en la cabeza que no lo quiere ni el perro que tiene porque es malísimo y quiere que vos le logré hacer con los astros que toda la vida perfecta se le cumpla, ¿no? Tendría que cuestionar más profundamente cuáles son sus concepciones de amor, de vínculos y todo eso, porque eso es también la tarea que a veces nos diferencia de los puramente tradicionales, ¿no? Que es, espera. Antes de decirte que vas a encontrar el amor de tu vida, charlemos de qué es el amor para vos, qué es un vínculo. Y no se imaginan las cosas que empiezan a salir ahí, ¿no? Y uno ahí se pone en modo bruja, ta, conectando todo. Y sí, hermano, bueno, primero hay que buscar un par de cosas, ¿no? Em, Ten cuidado, porque en general la gente viene como muy a quererse armar la vida de sueños, ¿no? Como que uno y lo responsabiliza a uno de que debería encontrarle esa vida de sueños, ¿no? Entonces es un manejo rarísimo y del cual nosotros tenemos mucha más profundidad para manejarnos con más preguntas primero, ¿no? Sobre todo en eso de la luna Saturno, porque es como, bueno, quizás la pregunta no tiene que ver con esto que le estoy contando off the record acá, ¿no? Uno en la sesión viene con otras cosas, ¿no? En sentido de, bueno, contame tus vínculos anteriores. ¿Ya con eso? Uf, ya hacé dulce, caramelo, ya te imaginas. Empezás a mirar otra vez la carta y decir, con razón me está diciendo esto. Y ya empezás a entender todo, ¿no? Entonces uno ahí puede dar algo mucho más acomodado a la historia personal de la persona, del individuo, ¿no? Y no tanto así como esto que decimos de la carta leída escrita, ¿no? Que no hablo con la persona y le tiro esto, ¿no? Porque es lo que quiere. Esa parte que es vital hoy en día va a ser cada vez más difícil de conseguir porque casi todo es chat GPT y inteligencia artificial. La parte humana donde uno dialoga en profundidad con el otro es la parte más maravillosa, ¿no? Del trabajo. Em, por eso digo, o sea, como el determinismo tiene un límite al sentido de que si no entiendo el proceso o el ciclo de la persona o las profundidades de ella, no le voy a poder tampoco dar consejos pertinentes, ¿no? Que pueda ser, no sé, soy muy intenso, obsesivo, tiene una tendencia a ser más, no comprometerse, tiene, o sea, no sé, ahora decide otra cosa, es una persona muy, no sabe hablar, no sabe comunicarse con la pareja, ¿no? Puede encontrar más cosas ahí más profundas, ¿no? Entonces encontraré, por ejemplo, si me doy cuenta que es una persona que le cuesta hablar de sus emociones y las pierda los vínculos porque no charla con ellos, no puede tener charla sincera, ¿no? Bueno, veré el rol de Mercurio, le diré, quizás ahora Mercurio te puede ayudar para que vos cuando te sientas
puedas comunicar, no sé, encontraré nuevas formas de resignificar eso haciendo preguntas antes, ¿no? Em, Después, la progresión simbólica del ascendente. Lo que yo voy a ir viendo es que el ascendente de la revolución solar progresa 1 grado por día, como el Sol. Hay un arco de Naibot que es de 59,08 por día. Si el ascendente progresado toca un planeta, una cúbica y forma un partil, puede detonar un proceso. A veces es una progresión bastante asertiva, a veces de la revolución solar también, ¿no? Es decir, por ejemplo, cuando cumplís años, empieza el reloj a funcionar. Digamos, es como si fuera como una. ¿Vieron los deportistas que empieza en cero y cuando empieza aprieta, tac, y empieza como a ver cuánto tiempo ha tardado? Bueno, el 000 de todo es el cumpleaños, ¿no? Después todo empieza a moverse. Después de eso, o sea, que es decir que, por ejemplo, 30 días después del cumpleaños, literal, 30 días después del cumpleaños, puede ser 31 por ese 59 que se va acumulando, el ascendente que tiene le va a pasar el otro, ¿sí? Se puede empezar a hacer cálculos en mi mente. 30 más 30 más 30. Entonces estoy 3 meses pasado. Entonces está acá el ascendente progresado. Hasta que vuelva a progresar hasta el cumpleaños próximo, ¿no? Entonces, si yo quisiera buscar a la persona que dice, bueno, me gustaría hacer, escribir, no sé, quiero estudiar o ver si me voy entro a la facultad o no, si quiero hacer este nuevo taller o me dedico a enseñar, no sé, yo miraría a donde le entró la 3 su ascendente, a dónde le entra la 3, ¿no? Diría quizás en este periodo esto se dé mejor. Ahí es lo que nosotros estamos tratando de decir, cuando encontramos el mejor o el más. Tener cuidado, yo no lo haría por acá. Si te sale y es obligación y no te queda otra, como en el caso de las mudanzas, que a veces son tan ucranianas que son impredecibles, ¿viste? Alguien dice, vendemos el departamento, te tenés que ir. No puedo pagar más el alquiler, no sé, cosas de ese estilo que a veces no tienen que ver con un ritmo yo tan planificado. Y en eso diré, bueno, quizás se dé sobre este periodo, ¿no? En el 3 o por ejemplo en la 11 más elegido. Lo que pasa es, por ejemplo, que siento que la 3 a veces también tiene que ver con mudanzas. Géminis también tiene que ver con mudanzas. Por esto del viaje corto, ¿no? Como dentro del lugar, como también. Otro barrio. Creo que Urano en Géminis va a tener bastante que ver con eso también, ¿no? Como reconocer los espacios nuevos. Pero siento que la 3 a veces es más, menos controlada que la 11. La 11 es más elegida, ¿no? Como la 11 ya es una casa más de elección. Literal es más de la libertad y la elección. Ustedes en su vida deben, no sé, quizás Nadia que es bien virginiana y ha vivido siempre en el mismo lugar, como mis amigos de tierra, que siempre son de ahí, son siempre de ahí, son del lugar, ¿viste? Pero yo que soy bien acuariano y me he mudado de provincias, de casas, pero millones, y sé como todos los estilos de mudanzas que hay. La irte apresurado, la irte porque tenés ganas, la irte porque te gustó, la irte en crisis, la irte porque no queda otro, no sé, de todas, porque encontré otro trabajo, etcétera. Hay algunas que son más amables las mudanzas que otras, ¿no? Algunas son muy desoladoras y otras son como muy amables. Ay, qué lindo que me mudé, por suerte, ay, qué entusiasmo, ¿no? Eh, pero siento que con la casa 13 es mucho más sacudona que la 11. La 11 es más elegida, siento, ¿no? Como esto de irme porque me gustan unos amigos o conozco a alguien allá, como voy a este lugar porque me da esto, porque lo conocí gracias a tal. Siento que la 11 tiene, la 13 es como más el primer contacto, como lo que sale, ¿no? Como son las casas primarias, ¿no? Viste que las casas primarias se acuerdan que son como más impulsivas, ¿se acuerdan cuando veíamos la división
Nadia, ¿te acordás que era re pesado con esto del el instinto, el, el entorno, esto, las diferencias de los cuadrantes? Bueno, ahora lo usamos bárbaro para Revolución Solar, a esa información, ¿no? Porque las casas primarias son media del impulso, del instinto, de lo que sale, ¿no? Como es, ¿no? Como son más primarias en ese sentido, ¿no? En cambio, las otras son mucho más, la 11 ya termina siendo bastante más elegida, ¿no? Es un sector de la elección. Siento que sumen esto, ¿no? De los sectores de las casas para también poder leer, ¿no? La temporalidad de las casas, ¿no? Eh, no sé, me dicen, me están por desalojar, estoy en la 1. Veré cuándo. Me preguntará algo así como cuándo. Bueno, es más probable en el 3, ¿no? A cada 3 meses, ¿sí? Pensarlo así. Entonces puedo empezar a poner esas cuestiones del tiempo, ¿no? Si se suma con una revolución lunar, además, justo ese mes, en este momento, podréis ser más específico todavía, ¿no? Si me pidieran mucha especificidad, ¿no? Yo siento que a mí me pasa que como yo no soy hiper predictivo y no me dedico al horario, que a los horarios le piden esa eficacia de fechas, yo suelo decir más, entender el ciclo del primero del por qué lo van a desalojar o cuál es la circunstancia, qué, qué tiene que ver ese proceso con él, cómo se lo toma y después veremos cómo se resuelve, ¿no? Por eso a mí yo les digo esta visión más cíclica que a mí me gusta, ¿no? Que empezar el origen del conflicto, dónde se está desarrollando y cómo se va a concluir. Entonces yo ahí encuentro temporalidades más amplias. ¿Por qué? Porque por más que la persona se vaya, si no ha resuelto ciertas maneras en las que se maneja, no sé, me dice, soy ocupa. Yo no estoy en contra de la gente ocupa, pero lo que pasa es que es verdad que te va a traer conflictos. O sea, como que yo le diría, banco tu decisión, no te voy a juzgar moralmente porque vos ocupás casas. Vale, diciendo ejemplos boludos, disculpe, Pepe, no puedo hacer ejemplos si no es a través de esto. ¿Estás dispuesta a saber que siempre vas a tener problemas con tu casa o con la ley? ¿Estás dispuesta a convivir con eso? Porque el mundo no va a cambiar, ¿no? O sea, vos crees, yo soy revolucionario y voy a cambiar que la ley de propiedades no exista. Y medio que está medio falopa esa idea. Viste que la respuesta te dicen, ojalá cambie el mundo y sea distinto y más igual. Bueno, sí, a lo largo de los años irá a hacerlo, pero en lo concreto de ahora siempre vas a tener problemas con la ley y con los vecinos, con la gente. Sí. ¿Estás dispuesta a tener este conflicto? ¿Vas a asumirlo? No, entonces no estés pensando que todos son malos, porque vos sabés las reglas como son. No puedes cambiar las reglas del juego, sino adaptarte a cómo convivir con ellas sin tanto drama. ¿Vieron? Un ejemplo complicado estoy dando, ¿no? No estoy diciéndole que lo haga o no lo haga, sino le estoy haciendo capacidad de realismo sobre la situación. No le voy a decir que no lo haga lo que quiera. Pero bueno, la vuelvo más realista, no que venga y me diga, sí, porque el sistema está mal, los odio a todos, que viste la policía. Está bien, eso, no sé. No, bueno, te va a pasar esto. O sea, lo siento mucho. Vos vas a poder convivir con esto, vos vas a ver que esto trae como estas consecuencias, nada. Sé más consciente nada más. Bueno, pongámosle, estoy dando este ejemplo de cómo analizar una situación sin necesidad de juzgar moralmente la situación, que yo no haría, ¿sí? Pero sí generando un aporte que le sume en temporalidades. ¿Cuál es el origen? ¿Dónde está? Y esto, ¿no? Que esto se puede aplicar a un montón de cosas. En los vínculos esto es fundamental lo que les estoy diciendo, ¿no? Porque es muy loco que siempre cada vez que preguntas a la persona sobre sus vínculos, descubrís muchísimo sobre cómo ella se comporta. Vi un meme así como cuando tu amiga te está contando y sabes que tiene la culpa todo ella y vos como y te está contando para que encima le digas, sí, no, qué malo los otros. Y vos decís, ay, vos sos toda la responsable, es toda tuya y encima querés que te... Bueno, uno sería amable, no se pone a decir eso, vos sos la culpable de todo, pero mira que
tenemos esas autas formas de manejarnos a nosotros, ¿no? Y nuestra tarea, como somos observadores externos, ¿no? Es traerlo un poco de eso que no está viendo, de manera amable, no sé, simple, respetuosa, obviamente, ¿no? Pero sí mi tarea es traerle eso que no está queriendo ver, ¿no? Esa es la tarea del ciclo, ¿no? Por eso digo, esto de acompañar al cuándo, y es de dónde empezó, cómo va desarrollándose y cómo va a concluir, ¿no? No sé si me explico. ¿Cómo lo piensan? Deme una devolución. No, pienso lo mismo. Ahí lo que decías de, bueno, cómo se va a comportar en base a lo que te está diciendo. Y yo cuando te dije Saturno y la Luna en los vínculos, yo pienso en eso. Es como si vos ya venís de cierta forma de vincularte. O sea, todo también depende, ¿no? Esto de que decías de los romances. Eh, si es un vínculo de pareja, y si yo voy a ver la Luna y Saturno, por ejemplo, para ver cómo te estás vinculando. Si es una pareja estable y ya concretada, bla, 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 qué sé yo. Pero me Bueno, pasa lo pero sí mismo. es estable, pero al principio me parece que los que en la astrología representan los vínculos son Venus y Marte. Lo Sí, 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 podemos sin duda. resignificar en que no es el hombre, la mujer y toda la pelotudez esa, que es re falopa, porque no es aplicable de verdad. Ni siquiera Sí, las parejas heterosexuales, porque hay más mujeres más marcianas que no sé qué, y el tipo es así, todo lunar venusino, acepta lo que le dicen, y las minas lo tienen, deciden esto, lo otro, lo mandan, todo lo hemos visto, hasta en los heterosexuales ni siquiera funciona eso, ¿no? claro. Falopa, falopa absoluta. Pero igual no quita que represente las dos formas del enamoramiento y de la pasión, del vínculo atractivo. Lo que pasa con Venus y Saturno es que ya es como un vínculo más maduro, más grande, Sí, más como bien lo decís, ¿no? Es un vínculo más concretado porque ya no es un vínculo solamente, sino es alguien de la familia, pues vuelve familiar al vínculo, ¿no? No es lo mismo que te vincules con gente y otra vez que esa persona se vuelva tu familia, ¿no? sí, 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 Hay sí, una gran sí, diferencia entre eso en el mundo, ¿no? Que está bien que convivan las dos, porque es la forma que aprendemos a construir familia. Porque es más raro que construya familia que me vincule con mucha gente, literal, ¿no? Para que esto se dé es más difícil que tiene que pasar por esto Venus, Marte, ¿no? Si estuviera hablando, por ejemplo, en el caso de ella, de un ejemplo de este año en el amor, porque no lo tiene, porque no lo conseguiría, yo iría primero a Venus y Marte, ¿no? sí, Ahora, si me sí, sí, dice, sí. estoy en situaciones con mi pareja que no sé qué hacer desde muchos años, ahí iría Saturno, la Luna. Me parece bárbaro que surja esto, porque justamente para eso hacemos estas clases de prácticas, ¿no? Como son preguntas y ejemplos concretos, ¿no? Pero sí es cierto que en lugar de estar viste que decía, me encantaría tener pareja, pero qué paja ir a chamular, a hablar, conocer una persona. ¡Oh, Dios, qué pesadilla esa parte, ¿no? Eso es más Venus Marte, ¿no? Como Venus Marte te pone en rol de seducción, de ir a conocer, de divertirte, de sentir como pasión, sexualidad, tensión, como todo ese juego que es el de los vínculos o de las salidas o de las citas, es más Venus-Marte, ¿no? Después creo lo otro. Pero Sí, 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 me sí. encanta esto que vos puedas captar de cómo se vincula, ¿no? Hasta podría sumarle, eso después ya viene la sinastría como una técnica mucho más apropiada para eso, para que veas no solamente de la persona, sino del vínculo en sí y de la otra persona también, ¿no? Por eso las sinastrías suelen hacerse entre dos, tienen que venir las dos personas al vínculo. Siempre me ha pasado que es como medio como el amarre, en la astrología, en nuestro amarre es la sinastría. Haceme la sinastría, pero sabes tu novio que la está haciendo. No, que no se entere, no, que vos querés manipularlo, hermano, vos querés saber cosas de él para después ir a llevarla. No, si hay sinastría, tienen que estar las dos personas consintiendo que hablemos de ese vínculo, porque es un vínculo de dos, de tres, bueno, pongámosle que somos abiertos, policamorosos, bueno, venga los tres. No podés hablar, sacarle data a los otros a ver si lo podés manipular después y ver cómo. No, eso es terrible. Si tu novio te quiere dejar, ya entiendo por qué, la verdad. O tu novio, ¿no? O sea, como es evidente acá.
acá estamos bien, el motivo, ¿no? Em, pero bueno, sí, esto de que llega a un punto en el que lo vincular, si no hay, por ejemplo, en una pareja estable, si no está el otro, siempre te quedas como una versión de las cosas, ¿no? Viste que la pareja tiene como esa conexión como doble subjetividad que construye cómo se mira, como dos miradas que miran algo que es el vínculo. Viste como escuchar la versión que se pelean tus dos mejores amigas y tenés que escuchar la versión de los dos, ¿no? Sí o sí. Porque si te quedas con una ya tomaste un partido. Y, o sea, en estas cosas nosotros no podemos tomar partido, ¿no? Tenemos que ser eh, amables con ese lugar, ¿no? Yo en esto le digo como, esto, no sé, como la templanza me refiero, porque por ahí pienso que quedo como si fuera un peleta tibio del medio, del Corea del Centro, como le dicen. Corea del Centro. Pero no, lo que yo me refiero con el punto justo, ¿no? La medida justa, como esto de la templanza, ¿no? Que esté tibiecito, que era lo tibio, pero bueno, lo tibio es lo amable entre lo muy frío o lo muy caliente, ¿no? Como en los vínculos también, ¿no? Como cuando la persona está como atenta a eso, no querer empatizar un montón con con la persona, ¿no? Con, ay, sí, vos sos la víctima de todo porque es lo peor, ¿no? Como escuchar, aceptar, pero tampoco quedarme por completo con eso, porque si no, nada, soy un sesgo de confirmación que se llama. Eso hoy en los algoritmos se estudia mucho, el sesgo de confirmación, que es, fui a mi tarotista y me dijo que vos me engañás, pero ya te dije que no. No, pero ella me dijo, y son un sesgo de confirmación, ¿no? Entonces, por eso te voy a revisar el celular. No, después, claro, ¿no? Para embancar, ¿no? Como sesgo de confirmación, no, porque la persona si no habla, si yo nunca puedo tomar que el individuo es una víctima, ¿no? De nada. Es un lugar complejo, pero son cosas ya más de psicología. En algún momento las veremos. Pero en lugar de victimización replica sobre ella que todo el mundo le hace lo mismo todo el tiempo, ¿no? Y ella no tiene libertad de decisión, no es responsable de nada. Entonces, como el victimismo es un estilo de infantilización, ¿no? Porque la vuelve incapaz a la persona. En el término de lectura de como complejo victimizar a tu consultante, ¿no? Eh, hay que mantener ese equilibrio de, bueno, yo voy a atender a lo que me contás, pero también a tu capacidad de elección, es decir, en qué cosas sí elegiste, en qué cosas vos tenés parte de todo esto, ¿no? Creo que es una manera un poco más amable de tratarlo vincular también, ¿no? Como hace que sea un poco más, siempre digo, hay que ser como cáncer. Bueno, pero es que yo puedo atender gracias a mi luna en cáncer. Si fuera súper acuariano sería un ser horrible, despiadado y cruel. Digan que nací con luna en cáncer. Pero hay que ser duro y blandito al mismo tiempo, ¿no? Hasta como en eso, ¿no? Puedo ser muy amable y empático, pero cuando veo que algo no, soy implacable, como la luna Saturno, ¿no? No me muevo, me mantengo firme, pero soy tierno y receptivo de lo que le pasa al otro, ¿no? Eh, pero hay que ser implacable también. Eso también implica que implacable que es, yo estoy diciendo esto está mal. Y digo, no, es no. Esto no puede seguir funcionando así. Me refiero en esta dureza como por ejemplo el ejemplo que les di de ser ocupa. No me importa lo que yo piense moralmente, pero yo le tengo que decir que va a tener bardo con la ley. Entonces, si me viene a pedir cuándo va a dejar de tener problemas con la ley, yo le voy a decir, y ahí voy a ser implacable. Acá es siempre lo vas a tener. ¿Estás dispuesta a aceptar esto incómodo? ¿Sí? Le enfrento a sus decisiones, ¿no? Le enfrento a sus decisiones. La responsabilizo por lo que decide. Eso hace que, esto es lo saturnino, ¿no? Como bien ahí, yo soy Saturno en Capri, oposición a la Luna, y acuariano, o sea, imagínense el señor Saturno acá me respira en la nuca, ¿no? Para mí. Eh,
hacer responsable a los otros es el lugar del padre, ¿no? Que es de sus decisiones. Como en el término mitológico, Júpiter se tuvo que vivir con la idea de que mató a su padre, ¿no? Lo decidió. Era la mejor decisión en ese caso, pero mató al padre. Es una decisión. Saturno también la tomó con el padre. Saturno siempre te enfrenta a la realidad. Te hace responsable por tus decisiones. Por eso es incómodo, a nadie le gusta. ¿No? Ay, no, Saturno. Pa. Claro, hay que ser responsable de la decisión que uno toma. Por eso Saturno es como corta la victimización. Pero acá vos también participas, ¿no? Es una forma, más allá de que participás o culpa o no desconozca las estructuras grandes de sometimiento, no sé. Pero si yo quiero ayudar, por ejemplo, a una mujer que está viviendo violencia de género, tengo que ayudarla desde ese lugar aún, desde el lugar saturnino, como deja de elegir esto, ¿no? Ya está, andate, deja de decidir esta situación. No quiere decir que justifica, pero ayudo también el lugar desde ese, ¿no? Que es esto no. El no también funciona como liberador de situaciones destructivas de uno mismo. Lo que pasa es que uno lo va tamizando en respetar la libertad de los otros y lo que los otros van generando su autonomía, ¿no? Porque hay una parte que no depende de uno, ¿no? Depende y por eso la medida de la justicia o la ley funcionan como esto, ¿no? Porque si, por ejemplo, el tipo es muy violento, y va a llegar la ley, la policía a separarlo, la distancia, ¿sí? Va a empezar a llevar a lugares de ley, y ahí vienen las estructuras, ¿no? Ahora, en el término más concreto del que nosotros colaboramos, pues no somos ni la policía, ni abogados, ni jueces, ni participamos en ninguna de esas cosas, nuestra decisión es hacerlo saturnino también con ella, ¿no? Por ejemplo, si viviera una situación de violencia, ¿qué quiere decir? ¿Por qué crees que te mereces esto? O empezar a laburar, ¿por qué puede decir que no? ¿Por qué puede decidir irse? Que al fin y al cabo el poder está porque se mantiene ahí. ¿Cómo le corta el poder? ¿Cómo hace algo más justo para ella? Y en eso son cosas saturninas, ¿no? El no, el basta. Esta decisión no la sigas eligiendo, ¿no? O por qué la estás eligiendo si estuviera muy dura, ¿no? Yo siento que igual la gente al toque lo capta cuando hablas y está predispuesto a hablar con vos, ¿no? Eh, pero bueno, o sea, como en esto que estamos hablando, siento que me estoy yendo a muchas cosas, pero en realidad lo que estamos viendo acá creo que son cosas concretas de cómo interpretar, ¿no? Esto que es muy difícil de agarrar, porque puede ser en miles de cosas, ¿no? Porque acá la astrología se vuelve fascinante en esta época más predictiva, en esta parte que son técnicas más predictivas temporales, porque te plantea cierta pregunta de qué problemas tienen las personas. Esos problemas que tienen las personas. Porque hay estos abanicos de problemas, pero se pueden ir agrupando, ¿no? Como los vinculares tienen estas características. Los de salud y cuidado de situaciones de rutina tienen estas. Como que siento que las casas ordenan las temáticas y la revolución solar es un gran abanico de eso, ¿no? De todas las temáticas que va pasando. Por eso ahí lo vuelvo a linkear con lo que venía hablando. La progresión simbólica del ascendente. Entonces, cada temática se va abriendo por el sol y por la progresión del ascendente, ¿no? Entonces, esa casa, cuando está iluminada por el sol o por el ascendente progresado, se abre todo eso, ¿no? Se abren todas las temáticas asociadas a eso, pero como digo, no es lo que siento que la predicción más de la edad moderna ha tenido este error de querer encasillar demasiado los problemas de la gente sin adaptarse a los contextos territoriales en los que está. Entonces ahí se vuelve como un poco dura, rígida. Por ejemplo, no es lo mismo que yo le prediga a alguien que viva en Europa que yo le prediga a alguien que está en Argentina. Les digo por oficio, porque, claro, vos hablas con los europeos que se hacen por ahí las cartas y los problemas cero económicos que tienen son cero, ninguno. No es un problema para ellos. Entonces es como, ay, este año me fui a Egipto de viaje porque encontré una promo y no sabes lo que me pasó con uno que conocía allá. Acá la otra persona le hago la carta.
trabajo en la parte nuclear y me van a despedir porque están vendiendo todo. Claro, imagínate que es otro problema, ¿entendés? Entonces, como que a veces te desafía a decir, ¿dónde de este problema está todo esto metido, ¿no? Acá, ¿cuál decisión está el individuo de ese contexto más grande? Mientras más comodidad tenemos en lo laboral y lo económico, los problemas que aparecen son de otra índole. Ya lo veníamos hablando, pero quiero insistir mucho en esto porque se está notando demasiado, o sea, demasiado las diferencias, ¿no? Entonces, bueno, la gente que, por ejemplo, esto que hablamos, la gente que suele ven, que cuando estamos un poquito mejor venía como algo así, como, bueno, quiero emprender, quiero hacer un proyecto, quiero ser autónomo, quiero dedicarme a esto, mucho de lo que está pasando es tragiquísimo, ¿no? Porque es muy difícil que la persona pueda tener, eso les vaya como marche de una manera más estable como le gustaría, ¿no? Más exitosa, más rápido, ¿no? Porque mientras más crisis económica, digo que a la persona no le puede ir bien el autónomo, aún en este contexto, aún. Lo que pasa es que el tiempo que lleva lograrlo te indica que tengas resuelto el paso, entonces te indica que tengas más plata, ¿no? Estabilidad para invertir, ¿no? Entonces, como que lo que vos proponés es más, ¿no? Es más trabajoso, más laborioso, ¿no? Entonces, muchas temáticas empiezan como a cuestionarte, ¿no? Esto en la tradicional era como, bueno, salud, amor, dinero. Eh, Hoy es muchísimo más complejo que eso. Entonces, hay muchas problemáticas que implican una o dos, tres elementos o cuatro cosas que podríamos mirar para incluirlo. Siento que en lo predictivo el tema no está tanto en este debate profundo, que está bien darlo, determinismo, libre albedrío, sino qué problemas tienen las personas y cómo lo resuelven, y lo dice la carta esa resolución. ¿En qué cosa la dice? ¿De qué manera lo dice? ¿Lo dice solo en la 2? ¿Lo dice también en otro lado? Em, ¿Lo dice solo con un planeta, con la Venus, o lo dice con Saturno, o lo dice con algún transpersonal? Porque es muy social también esto. Como que me lleva como un poco más de preguntas también, ¿no? De acuerdo a los contextos. Por eso, a mí me gusta mucho esto, porque es la parte que al final y al cabo uno la aplica en las sesiones, ¿no? Porque la gente, más allá de lo teórico, que uno se puede refugiar en estudiarlo a todo, a leer todos los libros, lo digo como ñoño que soy. La verdad es que eso después a la larga hay que ver cómo uno lo va reacomodando para que se vuelva práctico, en concreto de los problemas que tiene la gente, ¿no? Y ser una persona muy observadora de los tipos de problemas que van habiendo o que suelen tener o que son bastante parecidos. Se parecen y pueda generar puntos de encuentro. Como esos backup emocionales de experiencias, que decir, bueno, ¿cuánta información tengo de la forma en la que la gente se separa? O en que la gente se divorcia. O en que, ¿cuántas formas tengo de eso, no? Ya sé que es un problema, pero no todos lo van a hacer igual. Hay un backup. Esto fue bien, esto fue mal, estos se llevan bien, estos no. Pueda recomponer como formas en las que cada temática, ¿no? La salud, bueno, en salud podré mirar cómo funciona el sistema de salud, cómo funciona su obra social, qué recursos tiene, está cargado sobre las mujeres de la casa, porque los cuidados siempre van ahí, no sé, voy generando backup de situaciones que en general la gente tiene como temáticas, ¿no? Su identidad, su autoestima, bueno, ¿qué es tener autoestima? Cualquier cosa es tener autoestima o hago un backup de esos temas. No sé, de los problemas con la casa, el hogar, la familia o los padres y las madres, que son históricos, o con los abuelos. Bueno, genero mi backup de esa información, ¿no? Para encontrar también cosas que den mejores consejos, ¿no? Más afines a. Las casas van mostrando eso, en realidad cada casa es un tema de la vida, es una problemática de la vida. A veces la vemos como demasiado abstracta, pero en este tipo de técnicas se vuelve real. Una persona haciéndote una consulta y diciendo, quiero que mires esto, esto y esto. Estos son mis problemas, fíjate. Entonces, ahí aparece la problemática y es cómo se resuelve la carta, ¿no? Que creo que esa es la mejor manera de encarar una revolución solar, ¿no? De encarar la revolución solar.
Eh, y si ustedes, no sé si ustedes habían hecho estas problemáticas, pero siento que, bueno, no sé, Nadia, vos que haces tarot, el tarot también es muy de los problemas que tiene la gente, o sea, como que más allá de que sea efectivo o no, lo que nosotros hacemos o el consejo que demos, hay algo muy efectivo para los individuos, es pensar en los problemas que tienen. Ya hay un concepto de interioridad ahí, ¿no? El problema de la gente que anda como en modo automático, ¿no? Que no piensa nada, va solo hacia adelante como ya el detenerse a decir, esto me pasa, ya es un acto profundamente transformador de la interioridad del individuo, ¿no? Em, Porque lo valoriza, lo pone, a mí me pasa esto, yo necesito esto, yo busco esto, ¿no? Como que da esa acción de reconocerse, ¿no? A uno, el mundo interior. Em, en Historia de la Astrología, hablaba mucho de cómo la astrología se fue volviendo más individualista con el exceso, pero también siendo amable con ese lugar. Porque siento que, por ejemplo, los esclavos, los sometidos, los explotados, las personas que están en situaciones de violencia sistemáticas horribles, no tienen capacidad de pensarse a sí mismos, ¿no? Es durísimo pensarlo, ¿no? O sea, a mí me conmueve un montón, ¿no? Está tan sometido, tan dominado, tan destruido todo en sí mismo que vos no podés pensar en qué te pasa, ¿no? De algún modo, de eso voy a ser justo con Leo, porque siento que Plutón obliga a que vayamos a Leo siempre, ahora que Plutón esté en Acuario, ¿no? Que los individuos merecen pensar en sí mismos y eso no los hace malos en sí. Sí siento que es verdad que hay gente que quiere acaparar el individualismo, ¿no? Como el rico puede ser más individual que el pobre. Eso es injusto también, ¿no? Porque quiere decir que él sí puede pensar en lo que le duele, en lo que le pasa porque es millonario y multi conseguir lo que necesita porque tiene todos los recursos, pero el pobre tiene que trabajar tanto, ¿no? Está tan explotado que ni siquiera puede pensar en lo que necesita y lo que le pasa. En algún punto, en eso es bastante importante la individuación, ¿no? Por eso coincido mucho con Jung, que era además sobre el Leo, ascendente en Acuario. Por eso lo digo que me parece fascinante que alguien con esa carta haya creado el concepto de individuación, ¿no? A eso se refiere Jung, que la capacidad de tener individualidad también es un derecho, ¿no? Que no lo tienen todos tampoco, ¿no? El individualismo es solo amable o justo para los ricos, en realidad, ¿no? No para todos. Maslow, no sé si lo ubicás a Maslow, que es un psicólogo, El humanista, psicólogo humanista, sí, sí, sí. explica eso en la pirámide de las necesidades, que lo estudian mucho en marketing. Y habla de eso, de que las necesidades que están más abajo son estas, las fisiológicas, dónde dormir, dónde comer, y en último están las sociales o aspiracionales de superación del yo. Cuando, claro, cuando todas las otras necesidades de abajo de la pirámide están cubiertas. Entonces, obviamente una persona que estaba preocupándose porque va a tener que comer a la noche, le va a tener que dar de comer a los hijos, no se va a estar preocupando si tiene el sol en alguna casa o no, o cómo superar algún problema psicológico. Es como... Exacto. Tiene problemas que Lacan le llama reales, de lo real, ¿no? Y los otros son los otros, ¿no? El otro día, Twitter me encanta porque siempre se debate estas cosas, ¿viste? Por lo menos en mi Twitter, la verdad, por suerte. Era una chabona que decía, "Ay, hay que ser desubicado para venir a una fiesta donde yo he cocinado todo el día con flan casero y no sé qué postres hice, con 2 kilos de helado, ¿viste? Es faltarme el respeto a mí. Y abajo todo, buscaste un problema en esto, eso no es un problema, la concha de tu madre, ¿en serio? White Claro, people problems. sí, los chetos tienen estos problemas, imagínate estar ahí, una vez te lo bancás, ya a las 3, 4 todos los días te lo hacen estos problemas, no podés vivir con esta gente, claro, loco, son pirados, ¿vale? O sea, el problema, viste, de la ama de casa de New York, así como de los 60 que es, "Ay, mi nuevo vestido, mi nueva lavadora, y no sé qué, con un problema que, ¿qué? ¿No? ¿Qué? ¿No? Como eso. Pero bueno, a eso es lo que me refiero, ¿no? Con lo que siento que por ahí los manuales o todas las cosas de predicción de estas cosas o cómo se encara, pasa que no tienen ese tejido social abajo para mirar las cosas. A eso es a lo que me refiero, ¿no? Que parece estar diseñada a ser una astrología para ricos. Eso es lo que noto, ¿no? Para problemas de ricos.
evidentemente, ¿no? Pero nosotros no somos ricos, ni siquiera yo araño la clase media, porque no tengo ni casa ni auto. O sea, la clase media por lo menos tiene eso, yo ni la araño, ni cerca estoy ahí, ni un pelín. Pero bueno, sí es cierto que, por ejemplo, en lugares así como Latinoamérica, tenemos una clase media como que se le llama como de lo que fue un Estado tan presente como es Argentina, con una universidad pública, con los estados así como más intervencionistas o más de compartir los recursos, ¿no? Que hacen que la clase, nosotros, por ejemplo, somos un sector de la gente que tiene como una formación a cosas de clase media, pero sin embargo económicamente no vive de esa manera, ¿no? ¿Me explico? En otros lugares más desiguales, donde hay cada vez menos clase, no hay clase media, es como está muy separada esa franja, ¿no? No existe casi la clase media, entonces eso, no accedes a nada, vivís en lo justo y trabajás por siempre sometido a un otro, o sos el rico que accede a todo, ¿no? Por ejemplo, sociedades europeas, ¿no? Del principio. Después las sociedades europeas se volvieron más clase medieras, ¿no? Pero en Latinoamérica hay lugares muy desiguales territorialmente, ¿no? Entonces siento que estas astrologías que vienen muy europeas no captan las particularidades de nuestro territorio. Entonces, en esto pueden volverse como muy boludonas, por eso quedan como medias chotas cuando las lees. No sé si ustedes han leído manuales predictivos. Y vos te quedás como, es algo que no encaja acá. Pero yo siento que es porque está mal planteado, lo han hecho mal. Es que la lectura que le ponen a los problemas de las personas es muy sesgado en realidad, ¿no? Está muy sesgado por la clase a la que pertenecen. O sea, siento que son muy pocos hoy en día astrólogos que verdaderamente vengan de clases bajas o astrólogos que vengan de... La mayoría que hay en estas regiones son clases medio alta en general también, ¿no? Siento que también hay algo ahí con la clase dentro de... Pero no por decir así al estilo marxista, ay, no, odio a los ricos. Bueno, sí, a los millonarios en realidad odio, pero bueno, no a los ricos. Eh, pero me refiero más a este sentido de que también vuelve, arruina, si no lees como esas cosas, tu capacidad de análisis también, ¿no? Como ni siquiera, también te lo hace a vos, ¿no? No es que te lo des por algo moral o no, sino que te cega, te pone como en un lugar eh, medio choto también, porque te limita, ¿no? Te limita a, eh, no sé A que mí me tengas solo pasa ricos. a mí me pasa con mi astral, ¿no? Que yo como que hay información que capto y otra como que me hace un poco de ruido, como, no sé, Mercurio está retrógrado. Ojo con los contratos y con las firmas de no sé qué voy a estar firmando así. Estoy fijándome cómo llegar a fin de mes, ¿viste? Una cosa así como que es Exacto, una astrología muy, muy clasista también se me hace, ¿no? Y es como, exacto. claro. Eso es lo que noto. Hay un Como que hay sesgo información que está fuerte re de buena que clase. tiene, pero como el 80% de la información está dirigida a gente que, no sé, que no está por ahí en la misma sintonía que yo, ¿no? Económicamente hablando. Bueno, pero ahí está el trasfondo del marketing, porque es una estrategia de redes sociales para ser digerida, pero el marketing siempre va a apuntar a un público de clase mucho más alta. No sé, ¿por qué las publicidades de perfumes son rarísimas? ¿Quién accede a un perfume que sale, no sé, $1.000? Son re aspiracionales. Exacto. ¿A quién? ¿A quién va la moda? ¿Va a nosotros que somos unos negros de mierda del interior de la provincia? Sí, en la Lo loco moda de 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 la París. psicología de la moda es que siempre nace en los barrios más bajos y en las clases más marginadas o más disruptivas que son de los barrios y después las toman los ricos y las hacen. La psicología de la moda Rara. es hermosa. Sí, 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 después la toman y la hacen masiva. Balenciaga es el ejemplo, porque es vestirte como un turro, pero caro. O sea, pero mi amigo turro se viste así. El rapero del gueto se viste de esta manera. Ahora, ¿no? Vuelvo a esto, ¿no? Pero siento que las predicciones, cuando yo leo cosas, siento que son como esto, están muy cegadas para la clase. Entonces, es como que uno
no se siente identificado con los problemas. Están buscando que yo sea el consumista. O sea, mi astral no le interesa que yo lea, porque yo leo gratis. Ay, bueno, te voy a dar esto gratis, así que no te quejes. Pero yo quiero que el que me pague sea el millonario, ¿no? Quiero conocer, quiero entrar a su... Sí, porque no es un capital solo económico, es social además, ¿no? Ellos acceden a un capital social, porque si viene el millonario a hacerse la carta conmigo y soy mi astral, quiere decir que entré a un grupo selecto, a una elite, ¿no? Y además en la intimidad del millonario, el millonario me cuenta a mí su intimidad, ¿no? Entre una elite, como la bruja del poder, ¿no? Entre una elite. Entonces, quienes hacemos astrología para el populacho, para las masas, deberemos tener en cuenta eso y no repetir como loro cosas que no nos representan, que no son problemas que nosotros tenemos, ¿no? Eh, pero bueno, ¿qué más? A ver, quiero terminar esto para hacer una práctica de lectura de carta. Hoy, el día de hoy, van a tener un gran desafío. La actividad práctica va a ser que me van a leer la carta a mí, la que me viene en febrero, ¿sí? Pero igual yo les voy a ayudar porque ya he estado mirando cosas, ¿no? Pero si quiero, como cada clase de acá hasta que terminemos va a ser una persona siendo analizada, la próxima quiero ver si traigo un amigo. Lo que pasa es que es muy escorpiano. Sol y luna en escorpio ascendente en Aries. Siento que le va a ser como muy mala exposición también, porque imagínense, escorpiano y contando sus cosas. Le Decirle que somos propuse, me dijo poquitos. que sí, pero voy a ver si lo puedo lograr. Pero sí que le veamos la revolución solar y los elementos, ¿no? Como varias cositas. Eh, ¿Nos podemos tomar unos minutos? Dale, sí, obvio. Bueno, vamos a continuar pues si ya se nos va el tiempo. Bueno, la última parte que me quedaba era la progresión, la revolución lunar, los tránsitos. Después podés dividir el año en 12 partes, una por casa solar, que es la otra. Cada mes se activa una casa de la revolución solar, comenzando por el ascendente, y esto ayuda a prever momentos o de más movimiento en cierta área, ¿no? Entonces, a la larga ustedes van a ir aprendiendo estas cosas para mirar tiempos, ¿sí? Pero bueno, acá les muestro, acá tenemos la revolución solar, me interesa que la miren, con todo esto que habíamos analizado. El ascendente, ahora les mando la relación con la radix mía, pero en esta ocasión, como ya hemos ido practicando lo otro, me interesaría que busquen las casas superpuestas que no le hemos practicado, que eso me interesa, en este caso particular, y los aspectos que hace, esto que habíamos hablado de la forma en la que se leen los aspectos, también se acuerda de la configuración planetaria. Vos no estabas, Nadia, pero hablamos de esto del sombrero mágico, cuadro de rendimiento, también leer la cualidad más predominante de aspectos de esa carta. En una revolución solar se mide si hay más cuadraturas o más conjunciones o más trígonos o más sextiles o más oposiciones, ¿sí? ¿Qué predomina más? Entonces es una carta de oposición, si hay pura oposición. Yo ahí nomás lo leo, ¿no? Por más que tenga compensación con otros aspectos. Si un cuadrado de rendimiento, mucha cuadratura, bueno, ¿qué tipo de cuadratura es? Cardinal, fija, mutable. ¿Qué trígonos hay? Si hay sextiles, ¿qué predomina, no? Por ejemplo, los aspectos, una carta de aspectos fluidos puede converger con una tensión. ¿Cómo compensa eso que es muy fluido con la tensión, no? Voy leyendo a los aspectos también. En el otro caso, me interesa que empiecen a pensar los periodos más fuertes o los más bajos de actividades, ¿sí? Por ejemplo, si miro la carta con esta que estamos viendo acá en pantalla, que es la de los
dónde está la mayor cantidad de planetas, en qué casas o cuándo el Sol va a despertar todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué periodos son los más intensos o movidos y cuáles son los de descanso fluidos? ¿No? Con todo lo que hemos ido aprendiendo, formas o tiempos, lo vamos tratando de aplicar en esta opción, ¿no? Pero vamos a predominar principalmente esto, ¿no? Que ya practicamos las otras cosas, encontrar el regente, el de domicilio, lo del ascendente, la casa del sol, ya lo fuimos practicando. Ahora me interesa que subamos en esta la otra parte, ¿no? Esta es la segunda y la voy a... ¿Quieren verla en pantalla? ¿Quieren que se las mande? Yo prefiero verla acá en pantalla. Sí, en la Ok. pantalla está bien. Bueno, porque necesito que miren las dos. Esta y la de los aspectos también, ¿no? Porque en esta no salen los aspectos, por eso necesitamos las dos, ¿sí? Bueno, dale, mándala, mándala y la chusmeamos ahí por el celular también. Vamos a hacer así, vamos a buscar un punto del medio de las dos opciones. Les voy a mandar la de los aspectos para que la vean, ¿sí? Ujú. Y la otra la dejo en pantalla. Listo. Dale. Ujú. Perdón, esta que mandás, Alex, en el grupo es la revolución de ahora, del 26. Ah, 2026, sí, perfecto. todo 2026. Genial. Perdón, ¿me repetís en qué nos enfocamos? Yo me anoté casas superpuestas, Las sobrepuestas. Aspectos predominantes. aspectos Y predominantes. tercero, claro, y tercero, periodos fluidos o tensos del año. Porque estaríamos hablando, le traje mi carta y dije, es muy acuariana, así que vamos a hacerla bien predictiva hacia el futuro, digamos, vamos a hacerla bien, lo que es trabajar con un futuro a corto plazo, ¿no? Como esto de, esto se viene, todo es adelante, todo es adelante. Entonces también para buscar lo tenso y lo fluido, tengo que hacer más esfuerzo, porque es más difícil, a diferencia de lo que pasó, que si me tengo que adelantar, ¿no? Em, Y esto también de los aspectos que quiero que lo juguemos también para que lo apliquen en su carta, ¿no? En su revolución. ¿Qué aspecto predomina, ¿no? Eh, entonces, van al aspectario, fíjense si hay más azul, hay más rojo, qué azul hay, qué rojo hay. Eso es lo que le va a determinar cuál es el aspecto dominante del año. Esa es una parte también interesante, ¿no? Eh, porque va adaptando la interpretación que yo hago también. Acá, o sea, también, perdón que me ponga a hablar, pero quiero aclarar estas cosas porque van a quedar grabadas, así después las vuelven a escuchar. Pero esto que estamos tratando de hacer, estoy mostrando en vivo porque es necesario usar las dos cartas, ¿sí?
porque toda esa información la tengo que ir recopilando de diferentes estilos de carta. Una es la de superposición de casas y la otra que es la revolución solar entera que te muestra los aspectos y la figura de los aspectos de ese año. Entonces, sí o sí necesito convivir con las dos para usarlo, para hacerlo bien, ¿no? Yo digo, uno cuando va recopilando revolución solar necesita muchas cosas para hacerlo. Acá no hemos introducido tránsito, después lo vamos a ir mirando, pero después también el tránsito, etcétera, ¿no? Como iremos sumando las cartas que necesitamos. Yo suelo buscar la de su carta natal también, si no conozco a la persona. Bueno, hay ya hay algunas conclusiones, hipótesis, propuestas. Bueno, yo anoté algunas cosas, por ahí no tengo las conclusiones ya ahí tan afiladas, pero por ejemplo, en casas superpuestas puse todas, porque está el mismo ascendente. Ah, eso es muy importante. Y después por ahí, no sé si sería ahí casas superpuestas, pero por ahí planetas que coinciden los natales con los del tránsito. Anoté, por ejemplo, Urano con Júpiter en la casa 2. Creo que Bien, por ahí ahí. viste un tránsito, sí, en la casa Sí. 2. Después ¿Qué más? Júpiter de nuevo ahí con la Luna. También está Y angularizado en la casa 4. Es un claro, planeta angularizado. y después anoté, por ejemplo, en el medio cielo y en la casa 11 ahí como en el límite está la Luna y Venus, ¿no? O sea, la Y Luna va a estar ahí Marte. sobre.
Ah, la luna sobre mi Venus y Marte, pero en Claro, conjunción a Marte ahí. ahí va en conjunción a Marte. A Marte no lo tuve ahí en cuenta. Marte. Pero bueno, ahí como que no pude sacar por ahí grandes conclusiones, capaz. Ya está. ¿Y Júpiter, de los Urano. aspectos qué miraste? De los Y, aspectos, ¿cuál eh, predomina? y yo creo que el que predomina es el trígono que tenés ahí entre Urano, Plutón y Neptuno y Saturno. Que Neptuno, Saturno ahí lo tenés como en conjunción. Pero está en la casa, ¿en dónde está? Y aparece ahí en la 12, en la 2 y en la 10, digamos, ¿no? El trígono ahí. Sí, ¿Eso sería sextil o sería trígono? es un sextil y trígono. Ahí va. Eh, porque Urano, Plutón lo toma como si fuera un trígono. O sea, que es un tránsito que vamos a vivir en febrero ese. Pero para todos, nada más que a mí me queda plasmado ahí, ¿no? Y con Neptuno, o sea, ese gran trígono que va a ser también en Aries, o sea, sextil trígono, ¿no? Pero se acuerdan que Saturno en la 12 es tremendo también, ¿no? Pero en buen lugar. O sea, como también téngalo en cuenta eso. Otra cosa que es, tengo el retorno nodal. Fíjense, si miraban la diferencia, Ah, mira. que hablamos justo antes también del retorno nodal, ¿no? Y con Saturno en 12 y Neptuno en 12. Porque aparte es Piscis la cualidad del eje. ¿Mm? ¿Vos, Ara, qué notaste? A mí me llamó mucho la atención todas las conjunciones que tenés en la revolución del... em, todos los planetas personales en conjunción casi. Exacto. Eh, Una reunión en sí, 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 Acuario, ahí sí. todo en no, perdón, en la casa Venga, 11 Acuario y Piscis. Sí, Acuario y y Piscis en Piscis. la 11. En la Sí. casa 11 sí. También me llamaron la atención los aspectos fluidos. O sea, no, ahí me gustaría ver más, perdón, lo de los aspectos tensos y todas esas conjunciones, me gustaría ver más bien los grados, pero yo podría decir que hay un stellium ahí. Eh, y después, bueno, los fluidos, lo que me llama mucho la atención es, más allá del trígono que mencionó Nadie, Júpiter, que te está haciendo lindos aspectos a Venus y a Mercurio, eh, ahí con ese trígono en la 4. Yo no sé por qué pensé en mudanza. O justo hablando de las mudanzas al principio de la clase, lo primero que se me disparó fue mudanza, pero porque está en el fondo del cielo Júpiter, te está tocando Venus en la 11 y siento, a mí lo que se me vino es un deseo de mudarse, un deseo de irse a mí. Sí, ok. Me hiciste verga. La verdad que estoy haciendo muy bien el trabajo. Estoy convirtiendo en monstruos los monstruos que siempre soñé que fueran. Eh, Eh, entró la bala porque sí lo pienso, pero no entiendo cómo, todavía no tengo como conciencia de cómo, y mi pregunta y mi problema sería si voy a tener los recursos, porque esa es la parte que ahí les voy a empezar a tensionar con las propuestas, ¿no? Con las cosas. Porque pensá Urano en dos, me hace verga eso. Me hace verga esa y situación Plutón y en la, el y Plutón regente en de la 10. Acuario. Es regente de Acuario, es Saturno en 12, o sea, como que hay unas cosas ahí que esas son las que me preocupan de la tensión. ¿Viste la tensión también de Urano a la Luna? De Urano a Marte. Sí. ¿Sí? Entonces, como que Eh, eso me preocupa. claro. Em, a ver, si tengo que ser cruda. Celo, por favor. Yo no sé si veo como aspectos piolas como para que eso se concrete a nivel monetario, porque lo veo bastante difícil. Plutón en la 10
Saturno en la 12, Urano en la 2. Si bien igual te está haciendo o sea, como buenos aspectos, es como, eh. Sí lo que veo es como, eh, también me agarraría de Mercurio en el buen aspecto que tiene con Júpiter, porque quizás si bien puede llegar a ser difícil, siento que le podrías encontrar la vuelta, pero bien planeado y bien craneado, lo cual podría costar un poquito. Pero, eh, no sé, capaz Bien. que preparando el terreno para el año que viene, ya que encima podría llegar, no sé si, no sé. ¿Vos, Yo Nadia, no tenés diría, alguna opinión respecto a esto? Yo creo que Urano, siempre, yo a Urano le he tenido mucho tiempo ahí por mi casa 4 y ha desarmado todo lo que ha existido en nivel hogar, ¿no? Pero aunque ha sido bastante doloroso, ha sido muy beneficioso a largo plazo. Yo creo que Urano a veces como que, bueno, te trae cosas sorpresa, pero siempre es como un poco beneficioso, ¿no? Y yo creo que por ahí esa tensión que tiene con el Sol, Marte y la Luna puede que por ahí, no sé, vuelvas a microcentro, como quien dice, ¿no? Como yo lo veo como un poco alejándote por ahí de tu familia o de por ahí que estás, no sé si lo pensaste vos por ahí de volver para la City acá. Yo lo vería así, ¡Wow! como un poco más positivo, ¿no? Como alejándote por ahí del lugar que has construido ahí en tu provincia en este tiempo, capaz. Ya. Digo yo. Me gusta estas ideas interesantes, o sea, quiero ver su creatividad, por eso la predicción es un arte muy difícil, ¿no? Porque hay yo, que, perdón, un comentario. Yo es que no lo veo como un no. Lo que pasa es que, mira, para mí la luna en Acuario es mudanza asegurada. Yo todas las veces que tuve empezamos. la luna en Acuario, y sí, yo todas las veces que tuve la luna en Acuario me di cuenta que me mudé. No me mudé muchas veces, pero me mudé siempre con luna en Acuario. Y Júpiter en la 4, o sea, es como buen augurio, siento. Pero que lo que sí siento que a nivel monetario quizás es no como vos esperás o como vos te gustaría, o medio difícil, eso sí, pero sí, para mí mudanza, no lo vi como lo dijo nadie de esto de alejarse, no Y lo yo puedo siento ver a que en eso. eso tendría interesante lo que plantea Navi, porque le entiendo desde el punto de vista que lo ve, pero siento que Júpiter está en Cáncer, como muy arraigado, angularizado en las 4, diciendo ahí, las patas de tu expansión está dentro de la tierra de origen. O sea, de hecho yo a esto lo leí como muy sanjuanino, además, muy de mi origen, digamos, de dónde soy, como Júpiter está exaltado además en la 4 angularizado. Si fuera en otro lugar, lo tomaría un poco más. Pero sí siento que el punto que, por ejemplo, coincido con el hecho de Nadia, es que la cualidad de la conjunción genera que todo sea como semilla, porque lo que predomina es la conjunción, ¿no? Es el inicio, y además con Aries, porque, por ejemplo, en muchos de sus análisis ustedes no tomaron a Aries y así el ascendente. Y Es eso es verdad. el punto, ¿no? Como el inicio de algo, está diciendo, que va a cambiar como está ahora. Yo ya sé que el año que viene tengo que cambiar muchas cosas, eso lo puedo asegurar. Y ese cambio va a ser un inicio creo que lo que propone un poco la 2 ahí es que va a ser más trabajoso del que a mí me gustaría, que coincido ahí con Aries, Saturno, Neptuno, pero el coso del origen es una carta muy de inicio, igual esta, ¿no? Muy de inicio. Porque retorna otra vez el nodo, vuelve al mismo ascendente, que es además un iniciador como Aries, y además lo que predomina es la conjunción, que en general, ¿cómo se lee una conjunción si no es como a través de una semilla? Es el cero, es lo junto. ¿Sí? Entonces, la pregunta que queda, que la actividad de los momentos, pensaré que va a ser muy importante para esta carta, Leo, ¿no? Importantísimo. Eh. Este Quirón que está en el ascendente, que no es natal, Del tránsito. sí, porque es el mismo del año pasado, 23 A ver, espera, no sé qué grados, están treinta y viendo. uno
Yo estoy Casi acá viendo la. casi los mismos grados, no es el Mira, mismo. ok. Entonces imagínate lo de iniciadora que es esta carta, es un inicio. Lo que Mm. pasa es que dirá algo lógico de esta carta. Vos sos una purona, Alex, me está diciendo. Cuidado con leer que esto tiene el ritmo que vos querés, ¿no? Esa es la advertencia. Las cosas son más lentas, es un inicio. Otra cosa que, por ejemplo, en términos de interpretación es muy importante, que es todo en 11, por ejemplo, sumándolo. Y todo lo que va a relacionarse con eso, piénsenlo en mudanza, pero agréguenle nuevas variables de problemáticas a la 11, que es grupos políticos, amistades. Yo creo que acá hay un rol muy importante de amigos, de amistades o grupos, ¿no? Que también cambiaría esto de la familia, eso, mis amigos o los grupos, algo ahí de lo que percibió Nadia, que estoy de acuerdo, ¿no? La distancia, el tema entre si mi familia es igual que las amistades, o sea, como una dinámica de ¿puedo hacer familia a los amigos? ¿Qué significa eso? En algunos casos, más allá de que no creo, pero puede ser que la verdad que Acuario es más random que la verga, así que puede ser muy random, pero cosas así como vivir con amigos otra vez, dejar de vivir solo puede ser, ¿no? En otros espacios, que negocia algo, mi soledad versus el grupo, digamos. Por eso digo, en esto también, mirando esta dinámica, puedo empezar a pensar en los tiempos. Por ejemplo, si tuvieran que predecir momentos adecuados o tensos, ¿cuáles son? ¿O dónde se despliega? Cómo lo miran a eso? Em, yo elegiría luego desde la temporada Libra en adelante, para ¿Qué cranear cosa? una. Por ejemplo, esto de las mudanzas, porque es algo que está más tranquilo. No sé si lo elegiría en temporadas de oposición a todo el Stellium que tenés ahí, básicamente en Leo no lo elegiría ni en pedo, por ejemplo. Em, Bueno, pero por ejemplo, Leo, al ser una temporada tensa, podría ser que ponga en juego las decisiones que he tomado, o mm, las prioridades, que sea un momento decisivo, que la mayor tensión del año se dé sobre este momento, porque va a ser la oposición acá, y además va a ser eh, la luna llena en Acuario, o sea que va a terminar, si yo pudiera pensar en tiempo, 6 meses, 6 meses. sí, Pero sí es cierto que, por ejemplo, acá también va a estar intenso esta época. Después de mi cumpleaños, yo le podría decir, ¿no? Hasta que sí, no se calme como poco en Géminis, todo esto va a ser pesadito, digamos. Hay sí. mucho que se despierta, También se me se ocurre despierta. que en la temporada taurina, haciéndote cuadratura con todo esto acuario que tenés, quizás, y aparte que está Urano ahí, también podría ser un momento en el que podría llegar a pasar por lo menos lo que es este planteamiento de quizás buscar un nuevo lugar, eh, o quizás una nueva forma de tener los recursos para que esto sí suceda, pero como empezar a activar desde ese lado. Yo lo considero así, o lo veo así. Me gusta. Nadia, ¿tenés alguna Yo, con coincidís o respecto a no? periodos, creo que por ahí sí la época Tauro va ahí como a marcar por ahí un quiebre, ¿no? Pero lo que yo por ahí observé fue que Urano, más allá de que está haciendo tensión, también está sobre el Júpiter, ¿no? En la casa 2. Entonces por ahí puede ser que en ese movimiento capaz que los recursos lleguen también, ¿no? Me De gusta una porque manera usaste la inesperada, otra. capaz, como quien dice. Usaste la otra carta, bien. Esta, Claro. usando la Radix, me gusta. Incluso creo que por ahí en la temporada Cáncer, ahí con tu luna en Cáncer y con el Júpiter ahí en Cáncer también, como que bueno, por ahí ese periodo va a ser un periodo ya como más estable o un poco más ahí, ya Agradable, uno es se una ha sensación acomodado, de ¿no? expansión. Exacto, sí. También otra cosa que sumaría a esto que, por ahí digo, voy sumando para que más o menos vean, ¿no? Cómo hacerlo, ¿no?
Pero piensen que igual nos estamos olvidando de que lo más importante, ¿qué era lo más importante de la revolución solar que aprendimos al principio? ¿Qué? El ¿Qué? ascendente. El ascendente. Entonces, también las temporadas cardinales son las que inician las cosas y las que las movilizan, ¿no? Está en el término concreto, Capricornio ya está trabajando en esta carta, ¿no? Aún antes de que yo lo piense. Si yo ya sé esto que les conté de que la luna nueva, la luna llena de Cáncer, es muy importante para mí, muy probable que lo lógico que yo empiece a mirar lo turbina en acá, ¿no? Y pueda vislumbrar qué es lo que se va a desenvolver, ¿no? Coincido con Libra Virgo, pero yo creo que también acá se calma la tempestad, diría, y acá se regulariza, digamos, acá se vuelve cotidiana, entonces se hace como más propia, más equilibrada, ¿no? Lo cardinal va a ser muy clave porque igual tengo el retorno del ascendente, tiene que ver con mi redesarrollo identitario, porque yo ya soy ascendente en Aries, ya es una carta, es un ascendente que tiene que ver con el yo, con lo individual, con quién yo soy, ¿no? Eh, que entonces, claro, lo cardinal también va a ser clave, no solo, y el otro Capri también, ¿no? El otro que viene, que falta, ¿no? En la conclusión de proyectos, ¿no? O de cerrar o terminar, tú, finiquitar cosas, ¿no? Claras. Em, Pero bueno, es un año decisivo, parece, y en términos concretos, desde mi perspectiva, no es un año malo en sí, porque como vos decís, igual predominan un gran sextil de planetas fuertes o intensos como Saturno, Neptuno, Urano, Plutón, digamos, y trígonos, más allá de que la conjunción es la dinámica, o sea que en el telón esa conjunción es compensada por buenos aspectos en lectura, ¿no? Por aspectos fuertes que sostienen cosas sólidas. En mi caso me siento como que eso es un mensaje a esta altura de que ya soy más maduro, que tengo más laburo hecho sobre mí mismo, que hay cosas que ya no me van a sorprender tanto, las cosas ya no me duelen igual que antes, pero no porque no me duelan, sino porque no me las tomo o no me digo cosas tan destructivas o crueles en lo que me pasa, como que hay como también otras cosas. Eh, pero sí me sorprendió otra cosa que mirar, que es el rol de la dos, ¿no? Que es algo parecido a lo que venía pasando con Saturno, ¿no? Que es cómo he venido de la revolución solar anterior, Capri, pensando en lo laboral, los recursos, el dinero, eso, y cómo aparece otra vez la casa 2 a ver si eso está como firme o es estratégico. Podría hacer también cosas con redes sociales, con internet, con, no sé, como Urano es el regente de todo esto, además, ¿no? Como acá hay un protagonismo importante de Urano también, ¿no? En una casa fija. Eh, pero bueno, me interesa que esto que acabamos de practicar ahora, que ya nos pasamos, lo lleven a su carta, a su revolución solar. Vos, Ara, la que viene, y vos, Nadia, como está todavía predominando y todavía le falta mucho, igual a la tuya, jugá con esto, buscá esas Bien, cosas, buscá eso que acabamos de practicar, ¿no? ¿Qué aspectos predominan? Lo voy a escribir en el grupo igual, para que lo tengan ahí como una pequeña guita. Aspectos que predominan. Es la conjunción, le dijimos, el inicio, bueno, en este caso, bueno, si es su cuadratura, o es un trígono, o es su sextil, o es la oposición, o es la... Después, periodos mejores y más tensos. Eh, y también esto de la superposición de casas, ¿no? Las matrices de casas, ¿cuál es? En este es fácil porque coincide todo. No es tan fácil igual, porque hay que entonces hablar del individuo. Por ejemplo, en esta carta, si viniera alguien con el retorno del ascendente natal, yo le tengo que buscar la carta natal igual, ¿no? Está como muy conectada a la natal, ¿no? Porque es casi la misma, en otra forma, digamos, en otro tiempo. Pero a ustedes les ha pasado que se les mueve la matriz y la domificación, entonces también miren eso, ¿sí? Entonces ¿y igual se el los escribo a retorno él. nodal? Me tengo que bajar, perdón. ¿Qué significa bajar? Ah, ir, ok. Sí, me tengo Bueno, que ir igual porque estamos estoy. terminando. Dale, dale. Y el retorno nodal también mírenlo, sí.
Besos. Bien. Chau, chau. Gracias, chicos, buen fin de semana. Buen fin de.